todos ustedes. Un placer estar aquí compartiendo esta mesa, yo como coordinador, con mis amigos, con estos especialistas que abordarán temas y problemas muy importantes relacionados con las hegemonías, la censura, la esclavitud, los derechos humanos, las visiones de la naturaleza tan diversas en América Latina, así como con las nociones de las tres ecologías que planteó Guattari, que son dignas de la mayor revisión, de una gran actualidad. Y estos van a ser algunos de los tópicos que van a tocar mis compañeros en esta séptima mesa del encuentro del CENIDIAP, y que se titula Resistir, Crear e Imaginar. Nos beneficiamos en gran medida, habrá también aspectos que habrá que considerar negativos, de la globalización. Nuestro amigo se encuentra en Perú, el maestro Jesús Miguel Delgado del Águila, a quien saludo con mucho gusto. Él es de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú, y también a Loreto Alonso, quien se encuentra en Madrid, yo aquí en la Ciudad de México. Entonces estamos sin distancias, como bien lo vio en su célebre ensayo sobre la globalización Bauman, y estamos, sin embargo, compartiendo el mismo tiempo. Bien, pues comenzaría con el maestro Jesús Miguel Delgado del Águila, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú, que nos va a presentar la ponencia Conan, el niño del futuro, 1978, alegoría de la lucha contra el sistema hegemónico. El maestro Delgado del Águila es licenciado, candidato a magíster y doctor en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es docente, asimismo, de educación superior y universidades nacionales, corrector de textos, 2 veces becario, investigador del CONCITEC del Perú, del CONACYT del Salvador, con intereses en la narrativa, la teoría literaria, el cine y los ensayos de autores latinoamericanos como lo son Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez y Octavio Paz, entre otros. Ha publicado en revistas indexadas en Web of Science, Cielo, Scopus de Perú, Chile, Venezuela, Nicaragua, también de países africanos, en México, varios de América Latina, Europa, y ha sido ponente pues en congresos de muchísimos lugares. Pues muy bienvenido, maestro. Adelante, por favor. Sí, bien, muchas gracias por la presentación y este espacio para poder compartir yo mi ponencia. Agradezco también al comité organizador de este congreso en México, y bueno, aprovecho también para manifestar todas mis sinceras estimas hacia su país y hacia ustedes en general, ¿no? Bien, voy a aprovechar para compartir la pantalla sobre mi diapositiva. A ver, vamos. Ahí está. Bien. Ya se Listo. Entonces, a partir de esta diapositiva voy a empezar a desarrollar, ¿no?, 3 temas puntuales que me ha interesado desarrollar en este dibujo, ¿no?, este anime. Muy bien, para empezar voy a hacer una lectura del resumen de mi ponencia. Y bueno, sí. A ver, vamos a ponerlo aquí. Ya. Ya, muy bien. Ahí está. Ya, perfecto. Sí. Ya, en todo caso voy a solamente hacer lectura de de la ponencia, bueno, de
la extensión solicitada, ¿no? Bien, mi ponencia se titula Conan, el niño del futuro, alegoría de la lucha contra el sistema hegemónico. Bien, para empezar, para quienes aún no conocen este dibujo, no han tenido la oportunidad quizá, ¿no? Este anime se publicó, bueno, se transmitió, ¿no? En el año 1978 y plantea una sociedad post-apocalíptica, ¿no? Que ha sido víctima de una tercera guerra mundial, ¿no? Que coincidentemente tiene mucha relación con lo que se ha avisorado con respecto a esta situación de la pandemia de COVID-19, ¿no? Fue por ese el motivo por el que me inspiró a poder desarrollar y analizar este dibujo, ¿no? Muy bien, la historia de este anime muestra un tema central, que es una posición antagónica de lo que el protagonista no desea que se concrete: el abuso de autoridad de la clase hegemónica sobre los pobladores. Quien está a cargo de este biproyecto, bueno, es el personaje Lepka, quien es dueño de la Isla Industria. Tiene como allegados que trabajan para él, no, perdón, tiene muchos allegados que trabajan para él, y además cuenta con esclavos que él mismo escoge para que hagan trabajos forzados para su beneficio. Estos esclavos llevan una marca en la frente en forma de cruz, y bueno, en alguna oportunidad, tal como se puede apreciar en el dibujo, ¿no? Una de las protagonistas también, que es esta chica Lana, es amenazada, ¿no? Por este vil personaje, ¿no? Quien la amenazan con querer colocarle un símbolo en la frente, ¿no? Como una señal de que va a ser esclavizada e incorporada a su sociedad, ¿no? En la que él resulta beneficiado. Bien, todos estos esclavos parecen seriales, incluso están retratados con el mismo rostro y emplean la misma vestimenta. No tienen conciencia de su libertad y sus derechos. No pueden ponerse de acuerdo y rebelarse. Están acostumbrados a esos trabajos mecánicos y repetitivos. Sus identidades en sí no importan. Su utilidad es correlativa con los intereses de la clase hegemónica. Las autoridades de la isla Industria. Esta isla Industria tiene una construcción muy particular, ¿no? Que es la que se puede apreciar en el gráfico, ¿no? Es un edificio totalmente alto en el que se hacen trabajos internos, ¿no? Tecnológicos y demás. Bien, estos personajes de esclavos deben producir sin considerar que gocen de retribuciones y derechos. No existe vínculo ni responsabilidad de las élites por preocuparse en solucionar una situación que aturde a los ciudadanos. Situaciones como las ya mencionadas reflejan las limitaciones de las elecciones individuales. La parte ética no está siendo bien direccionada por las autoridades de Isla Industria. Es más, ni siquiera se piensa en ella. Solo se considera que estos súbditos se enfoquen en el máximo desarrollo posible de sus intereses. En otras palabras, el trabajo que desarrollan propiciaría que ellos como Estado mantengan sus formas de producción y que a la vez los soldados de Isla Industria cuenten con ciertos privilegios como élites que son. Ante esa forma malvada de llevar la vida de distintas personas, no se espera un buen propósito. Es un futuro incierto de la humanidad. Muy bien, esa es una perspectiva panorámica con respecto a esta organización de la sociedad que está incorporada, ¿no? Que a la vez se ven rasgos hegemónicos y abuso de autoridad, ¿no? Muy bien, el segundo tema es con respecto al personaje de Conan, ¿no? Que ingresa allí como un superhéroe, que va de alguna manera a erradicar esa organización, esa construcción hegemónica, esclavizante de Isla Industria, ¿no? Bien, Conan es el protagonista de la historia de ese anime. Principalmente este personaje se presenta como un sobreviviente de la catástrofe que le ha ocurrido a la Tierra. Su participación resulta significativa cuando es expuesto como una respuesta notoria al abuso que están ejerciendo las autoridades de la Isla Industria, que empezará con el secuestro de Lana para los fines egoístas de Lepka en esa localidad.
De allí se puede apreciar su forma de percibir el mundo. Él busca que se instaure una sociedad utópica, sin importar los medios que emplee para conseguirlo. Por eso hace una promesa en la tumba de su abuelo, y así se cumpliría lo que sostiene Sigmund Bachmann. Este teórico sostiene lo siguiente, ¿no? Cualquier forma de infelicidad determinada socialmente es un reto, un ultraje y una llamada a las armas. Y bien, esto es como sucede con el personaje, ¿no? El personaje vivía en un ambiente totalmente diferente de los que estaban en esta isla industria. Y bueno, a partir de este secuestro de la niña Lana, empieza a surgir en él un criterio con respecto a la libertad y los derechos y todas estas ideas de democracia y demás. Hay algo de revolucionario en Conan, quien emprenderá un recorrido por alterar ese orden instaurado con injusticia y egoísmo. El personaje intentará impedir que quienes gobiernan y la industria no sean capaces de apoderarse de la tierra. Sin embargo, lo curioso es que Conan no cuenta con un respaldo considerable para poder enfrentarse a ese séquito, que incluso maneja armas y posee instrumentos sofisticados para ejercer mayor violencia. Frente a ese obstáculo, a Conan se le ha dotado de una inteligencia con respecto a lo que es justicia. Asimismo, se le ha atribuido un poder extraordinario por naturaleza misma. Esa cualidad es la que, este personaje, que es la señorita Mosley, una servidora de esta isla industria, admira en el personaje, ¿no? Incluso le asusta su composición del personaje Conan. Más bien su intención es querer incorporarlo en su equipo, tal como se lo expresa a Lana en el siguiente diálogo. Es decir, este personaje que es villano ve al personaje Conan y lo quiere incorporar a la isla industria, sería de muy buena utilidad, no tiene fuerza, inteligencia y demás. Lo revela en el siguiente diálogo que está expuesto en un capítulo de la serie. Dice lo siguiente: creo que su nombre es Conan. De pronto me atacó diciendo, entréguenme a Lana. Es increíble. Ha venido a la industria para buscarte. Es un niño tonto, pero demuestra mucha valentía. Creo que lo voy a entrenar y eventualmente será un buen ciudadano. Eso será una vez que lo entienda bien, claro. ¿No? Y con ese diálogo queda demostrado que la configuración de Conan es admirable, incluso para sus enemigos. Podría llegar a ser útil. Tiene una fuerza y un potencial para luchar. Por ende, al tratarse del héroe de la historia, su composición es muy particular. A él se le han incorporado patrones independientes que reafirman su condición heteróclita de la del resto de los personajes. Y esa peculiaridad es cierta, se vale por sí mismo, sabe cómo alimentarse en el hábitat donde se encuentra, pero más allá de estas condiciones normales, este protagonista posee rasgos que implican una confrontación con lo fantástico. Es capaz de enfrentarse a diversos soldados armados y no resultar herido. A lo mucho terminará inconsciente o retenido. Resiste azotes con una madera que el capitán ordena. Se trepa a una avioneta en pleno funcionamiento y cae al mar, luego de que éste está volando desde lo más alto. Algo similar ocurre cuando lucha contra Lecca en una gigantesca nave que se desplaza por los cielos. En otra oportunidad, cae de pie desde lo alto de la torre solar de Isla Industria cuando rescata a Lana y no repercute en su físico. Puede seguir avanzando. Una roca gigante le golpea la sien sin ocasionarle la muerte. Cae a lo más profundo del mar con unas esposas de metal entre las manos y consigue salir de allí victorioso. Incluso es capaz de rescatar a Lana. El personaje no tiene miedo a enfrentarse, no es consciente del peligro que supone exponerse a situaciones que podrían generar su muerte instantánea. Para Conan, estas hazañas en las que él demuestra su valentía y la victoria de los obstáculos que le ponen las personas que trabajan para Lepka no son más que retos. Esa peculiaridad tiene una explicación. Al respecto, el teórico Mikhail Bakhtin sostiene que un héroe está expuesto a constantes pruebas para consolidar o reafirmar su valor. Lo que logra el director de este anime es instalar en el televidente la idea de que lo armonioso y el retorno de lo natural son elementos propicios y estéticos para seguir viviendo. En ese sentido, lo que genere caos, abuso o destrucción implicará referirse a lo contrario de su proyecto.
Conan desea destruir ese paradigma imperante. Al respecto, un proverbio antiguo sostiene lo siguiente: si quieres paz, preocúpate por la justicia. Por eso, el protagonista será objeto de censura. Su presencia interfiere en los planes de la industria. Su existencia es incómoda para ellos, es intolerable. Y por ende, la mejor solución para continuar con sus propósitos perversos es exterminándolo. De ello hay un aprendizaje. Bakhtin lo plantea de la siguiente manera: con los héroes se polemiza, se aprende, se intenta desarrollar sus puntos de vista hasta formar un sistema acabado. Es eso lo que se logra. Por medio de Conan se puede conocer cómo la clase hegemónica ha establecido con naturalidad y sin cargo de conciencia una sociedad esclavizada que trabaja para sus propios intereses. Se consigue un efecto mimético y catártico que produce la idea adecuada de la justicia. Perfecto, y para terminar, el tercer punto es la comparación del trabajo social y político con Latinoamérica contemporánea. Bien, el protagonista adquiere un conocimiento de la odisea que realiza para luego retornar a su isla Nocosare e incorpore sus saberes para mejorar la caza, la pesca y la agricultura. Con ello queda demostrado que la transición que se genera resulta ser empírica y no tanto institucionalizada por la economía de la colectividad, ni tampoco se espera un cambio gratuito en el espacio donde se desenvuelve. Es decir, la victoria de Conan solo es la detención de todo plan perverso de Lepka con su isla industria con respecto a las restricciones de libertad y voluntad de los implicados. Por lo acontecido, no solo Conan, sino cada personaje volverá a su lugar de origen para retomar sus vidas, sin contar con el respaldo de nadie. Cada uno deberá trabajar y pensar en un desarrollo que podría favorecer a la colectividad. Este recorrido es similar al mito platónico de la caverna, en la que una persona tiene el deber de retornar a su sociedad para instruirla y liberarla de las ataduras con las que han vivido engañados. Hay un aprendizaje y un cambio que consigue el protagonista en función de la sociedad que él conoce, que está siendo perjudicada. Es más, su victoria no solo implica la obtención de bienes y la recuperación de una libertad perdida, sino que otros personajes también atraviesan por una transmutación con un buen propósito. Eso ocurre con la señorita Monsley y el capitán Dice, quienes sirvieron gran parte de su vida al señor Lepka. Encima tenían roles y cargos altos. No obstante, el desarrollo de la trama genera que ellos recapaciten y reorienten el rumbo de sus vidas. Así se cumple una de las cualidades que mencionaba Bakhtin, quien consideraba que un héroe provoca que su entorno asuma una autoconciencia. Muy bien, ahora al comparar el anime con Latinoamérica, es evidente el aprovechamiento de la clase hegemónica que inventa y propaga noticias falsas con el fin de que ésta conserve sus privilegios, sin importar que se generen conflictos entre ciudadanos. En el caso de Perú, hay una preferencia de los medios tradicionales que hacen noticia de temas que los dueños de televisión exigen que hagan. No van a contradecir a lo que se les ordena, si no son despedidos. La verdad no será transmitida. Y si se conoce la realidad de una noticia falsa que ellos mismos han transmitido, no se tomarán el tiempo para resarcir ese error. La burocracia, los contratos arbitrarios, la creación de normas arbitrarias, la corrupción, la explotación del personal, la difamación y la incitación infundada al odio son unas cuantas características que se han insertado a nivel global en Latinoamérica de forma implícita y explícita. Lo peor es que se promueve la idea de que ellos están a favor de una democracia y que lo que realizan es constitucional. Así generan perjuicios. Sin embargo, siempre habrá un modelo ético para contrarrestar esas atrocidades que incorporan las clases hegemónicas con astucia. Esa labor será ardua y difícil, porque las censuras y la ignorancia de muchas personas impedirán que se consiga un trabajo en conjunto y progresista. Los héroes o quienes conocen la verdad y ven desde afuera cómo sus compatriotas están siendo manipulados y convertidos en humanos seriales,
como ocurre con los esclavos de Isla Industria del anime Conan, estas personas tienen la responsabilidad de concientizar al resto de ciudadanos o mantener esa conciencia que les permite discernir cuando hay intentos abruptos de querer imponer una mentira. Muy bien, esa sería entonces toda la ponencia que he hecho sobre Conan. Maestro, pues muchas gracias, muy interesante ponencia. Nos deja muchos elementos para la reflexión desde nuestros respectivos países de América Latina y por las conexiones que hace con autores clásicos como Bauman y otros, y pues también con todo lo que estamos reflexionando en estas épocas de la pandemia en torno pues a esta polaridad, ¿no?, entre las élites, los desplazados y todo lo que estamos viviendo también. Muchas gracias. Tendremos las preguntas y participación del público y entre nosotros, terminando las ponencias. Paso ahora con la maestra, con la doctora, perdón, Loreto Alonso Atienza, artista e investigadora. Ella es doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, trabaja desde 2013 en el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de las Artes Plásticas en IDIAP y es coordinadora del Seminario de Estética de la Ciencia Ficción en México. Colabora regularmente con distintas universidades latinoamericanas y españolas y en el programa de doctorado en artes visuales, artes escénicas e interdisciplinaria del Instituto Nacional de Bellas Artes. Es autora de los libros Vida en los humedales electrónicos, arte y prácticas electrónicas, maquínicas, ficcionales e informacionales. También Sin afuera aparente, hacia una ecología de pantallas y humanos y poéticas del siglo XXI, la distracción, la desobediencia, la precariedad y lo invertebrado. Es también, bueno, coautora de múltiples publicaciones como en Arte y Tecnósfera, Visualidades Críticas, Psicologías Culturales, Pensar la Imagen y Prácticas Desbordadas de Investigación Estética, Comunidad, Violencia, Educación, Tecnología y Públicos, entre muchos otros. Como artista, además de investigadora, bueno, también como artista tiene una muy amplia trayectoria. Realizó una producción individual con el colectivo Casita y con Luis Gárciga, con quien produjo Jababacoa para la 13ª Bienal de La Habana de 2019, Planetario, Videomapping Artesanal y Guiones Instalados en el Centro Wilfredo Lam de La Habana y el proyecto Calentamiento Local, iniciado en San José de Costa Rica, luego en España. Su último trabajo, Ectopía, ensayos dramáticos de costumbre retrofuturas. Pues damos la bienvenida a Loreto Alonso. Adelante, por favor. Muchas gracias, Luis, y a todas y a todos y a todos que estén ahí al otro lado. Voy a compartir pantalla para acompañar mi presentación. Muy bien, pues les querría compartir parte de como mis indagaciones del proyecto que estamos elaborando Luis Gárciga y yo en este tiempo de pandemia y un avance como de una de las actividades que esperamos hacer en la pospandemia, un arte de pospandemia, podríamos decir,
Este proyecto general se llama Estéticas Vitales y hoy he elegido un trozo un pequeño extracto que se pueda adecuar a la extensión que aquí tenemos, que incluye como un recorrido, un recorrido precario, seguro y subjetivo de todas, de cómo se ha usado, o las narrativas, diría mi compañero de literatura Jesús desde Perú, las narrativas de la naturaleza en América Latina, cómo han sido, y en concreto cómo yo actúo o entro en diálogo con esa narrativa que estaba antes que yo en el último proyecto, que se llama Tres palmas al margen, derivando a Humboldt. La crisis desencadenada por el virus SARS-CoV-2 no se escucha. Ajá. La crisis desencadenada por el virus SARS-CoV-2 ha visibilizado situaciones inadmisibles amparadas bajo el paraguas de los valores capitalistas. La inequidad de las condiciones de vida y muerte en el reparto de contagios y vacunas y otros sistemas de protección y de desprotección devela bio- y necropolíticas que privilegian a unos humanos sobre otros y evidencian un escenario funesto para humanos, pero también para no humanos. En esta ponencia propongo considerar algunos ejes críticos en relación al concepto de naturaleza desde la experiencia de América Latina y desde la práctica del arte contemporáneo, con el fin de poner en circulación otras miradas y modos de representar la coexistencia de los seres vivientes y abrir brechas, aunque sean minúsculas, en los aparatos de verdad que pretenden seguir funcionando a pesar del accidente, descomprometiéndose de su responsabilidad. La conquista, la colonización, impone en los territorios americanos un concepto de naturaleza construido desde el pensamiento antropocentrista, dualista, mecanicista, que objetualiza el entorno del humano y frecuentemente lo reduce a un mero recurso, un medio cuya explotación permitirá la civilización y el progreso de una forma de vida y de pensar en perjuicio de otras. Las expediciones de naturalistas e ilustrados europeos a las recónditas regiones americanas implican una doble narrativa sobre la naturaleza, que por un lado sirve de campo de prácticas al pensamiento científico y por otro se vuelve objeto de la mirada contemplativa romántica. Se trata de organizar la naturaleza primeramente discretizando sus componentes y clasificándolos tanto como por su orden taxonómico como por su potencial utilitario, al tiempo que el entorno se convierte en paisaje y en experiencia estética, mediada por la pintura como evidencia la propia condición de lo pintoresco, ¿no? Lo pintoresco es un paisaje pintable. Esta naturaleza convertida en objeto de estudio tiene un rol esencial en el auge de una disciplina prebiológica como es la historia natural, ya que, como afirma Santiago Castro Gómez, sin las descripciones de la flora, la fauna y los grupos humanos presentes en América, hechas desde el siglo XVI por cronistas, viajeros y letrados de las colonias americanas, no hubiera sido posible la emergencia de la historia natural en Europa. El entorno natural desempeñó también un papel significativo como actor representacional en la conformación de identidades regionales
y nacionales. Y algunos especímenes de la flora o la fauna actuaron como operadores emblemáticos, bien por su importancia como productividad económica, como por su valor simbólico. Bueno, ejemplo de ello, estos unos cuantos escudos, todos de países caribeños, comenzando por Cuba y acabando por Dominica. También en el continente hay muchos escudos con palmeras, como en Bolivia, es muy interesante además su historia, en Ecuador o en Paraguay, seguro que hay muchos más. Con el asentamiento de la teoría de la evolución enunciado por Darwin, la naturaleza adquiere una lógica dinámica que acentúa su orientación hacia el progreso. Y esta condición biofísica deriva en las formas sociales y culturales, en interpretaciones neodarwinistas reforzadas finalmente por el descubrimiento de la doble hélice en 1953. Desde mediados del siglo XX, la idea de naturaleza ha sido frecuentemente sustituida por la idea de ecosistema. Bueno, así es como yo lo aprendí en la escuela. Supongo que muchos y muchas de mi generación estarán en esa idea del ecosistema. La llamada teoría de Santiago, propuesta por Humberto Maturana y Francisco Varela, muy influidos por esas teorías de sistemas y por la cibernética, conciben una definición del ser vivo como proceso y como organización a través de la noción de autopoiesis, que reivindica la agencia de esa cosa objetualizada que venimos llamando naturaleza. Finalmente, las narrativas de la naturaleza como sistema siguen presentes en la actual idea y narrativa sobre la biosfera, que desde una dimensión planetaria abarca flujos materiales y energéticos, pero también flujos de sentido, de símbolos y de sentires, y que nos lleva, y está este discurso englobado en la actual controversia con el antropoceno, ¿no? que sugiere que el humano es un responsable de un zoocidio. Y el conocimiento indígena y campesino en América Latina aporta posiciones críticas en las narrativas ecológicas y nos ayuda a desnaturalizar conceptos que escondían en su supuesta neutralidad dispositivos de poder, como la narrativa de la biodiversidad impuesta muchas veces sobre otros derechos y otras formas de relación social con la naturaleza, entendida no como una plataforma conceptual para prácticas extractivas, sino como un agente histórico y social. El pensamiento andino, enunciado él mismo en relación a un entorno natural como es la cordillera de los Andes y su altiplano, aporta una concepción de la naturaleza que contrasta específicamente el antropocentrismo y el dualismo anteriormente citados, al considerar a la madre tierra como un sujeto con el que estamos implicados y no como un ente totalmente diferente a lo humano. La Pachamama se defiende en el artículo 71 de la Constitución del Ecuador como donde se produce y se realiza la vida, y plantea una condición urgente de establecer una relación armónica con ella. Desde las culturas aymara y quechua nos están haciendo un llamado a la suma cumaña y a la suma causei, traducido como el buen vivir. Arturo Escobar califica de futurista la defensa de la madre tierra, de los pueblos étnicos, y llama a una transición ecológica y cultural más allá de los términos, instituciones y epistemes existentes. Reivindica la necesidad de sentipensar la tierra, aludiendo a una forma de hacer que fue primeramente expresada por el sociólogo colombiano Orlando Fals Borda. Así lo definía, como
método de investigación cualitativa que pretende no solo conocer las necesidades sociales de una comunidad, sino también agrupar esfuerzos de los mismos sujetos sociales para transformar la realidad. Algunas sensibilidades que podrían ser significativas para este cambio urgente en nuestra concepción del entorno natural apuntan a la importancia de actuar en relación a una interdependencia mutua de los humanos y el mundo vivo en el que habitan, considerándolo como agente subjetivo. Las tradiciones animistas y chamánicas que practican comunidades indígenas americanas proponen considerar precisamente este diálogo intersubjetivo entre los humanos y otros seres vivos. En su estudio sobre epistemología chamánica en los pueblos amazónicos, Viveiros de Castro compara así dos concepciones del conocimiento de la naturaleza. Conocer bien alguna cosa es ser capaz de atribuir el máximo de intencionalidad a lo que se está conociendo. Cuando más soy capaz de atribuir intencionalidad a un objeto, más lo conozco. Para nosotros, explicar es reducir la intencionalidad de lo conocido. Para ellos, los chamanes, dice Viveiros de Castro, explicar es profundizar la intencionalidad del que estoy conociendo, es decir, determinar el objeto de conocimiento como sujeto. La concepción del conocimiento vinculado al sentir, al hacer, que ha caracterizado el pensamiento ecológico descolonizador, aporta una perspectiva metodológica de implicación más que de explicación, o sea, implicarse más que explicar. Una investigación participante y creativa que se asemeja, según mi punto de vista, a las tradiciones artísticas de vanguardia, en la concepción de un arte más como proceso que como obra, más como pregunta que como respuesta, como experiencia local que como abstracción universal y como colaboración con otros sujetos que como experimentación con otros objetos. Es desde esta premisa que desarrollamos varios proyectos ecológicos con una perspectiva situada vitalmente por la situación pandémica y la crisis social y económica que vivimos, en nuestro caso en Cuba, y nuestras prácticas surgen acotadas por las condiciones nacionales, en este caso la imposibilidad de moverse entre municipios y actuar en un país pues, cerrado a cal y canto, ¿no? en sus intercambios internacionales. Uno de los proyectos, el que quiero presentar hoy, se llama, como he dicho antes, 3 palmas al margen, derivando a Humboldt. Es un proyecto que es artístico, pero pues tiene un extraordinario carácter transdisciplinario, digamos. Es un proyecto transdisciplinario que tiene una parte artística y lo producimos en colaboración con el Centro Bahía del municipio habanero de Regla, que está coordinado por Felipe Dusaires, otro artista cubano, y a través de 2 acciones artísticas y una exposición que expone las vinculaciones sociales y naturales en torno a un agente natural emblemático como son las palmas. La primera acción consiste en reubicar en un lugar especialmente connotado de la bahía de La Habana las 3 especies de palmas endémicas, el miraguano, la palma real y el corojo, descritas por Alexander von Humboldt a principios del siglo XIX, como resultado de sus exploraciones por las lomas de Regla y Guanabacoa, y que fueron documentadas en la obra Nova Genera et Species Plantarium en 1825. La segunda es una deriva por estas lomas que se propone como paseo comunitario y como dispositivo de activación de nuestras relaciones con el entorno a través de visibilizar las palmas
como entidades simbólicas y biológicas que están interactuando con nosotros. El emplazamiento en este lugar específico de Regla se debe a su valor simbólico, con una densidad de elementos monumentales, históricos y políticos muy significativa, así como su localización estratégica de visibilidad y de tránsito entre la bahía de La Habana y otras zonas de la ciudad de riqueza ecológica. La instalación en este lugar supone un diálogo con la densidad simbólica e identitaria en un área donde se concentran diversos monumentos que aluden a lo histórico, a lo social y a lo espiritual. Está la Basílica de la Virgen de Regla, el monumento a los mártires de Regla, la fundación de la primera congregación abacua, la presencia china, otro monumento quizá menos conocido, y de orden menos solemne, la lanchita de Regla, la lancha que une esa parte de la ciudad con La Habana Vieja. Desde allí, estas palmas muestran una escala amplia de relaciones representacionales, productivas, sociales y espirituales que trascienden el punto de vista científico de la botánica. La palma real, Roystonea regia, es sin duda la más conocida por ser el emblema nacional, además de su uso popular como elemento constructivo. El corojo, Castrococcus crispa, está inevitablemente unido a las prácticas religiosas que usan la manteca de sus semillas como un elemento de protección y ha sido históricamente empleado en la cultura gastronómica. Y bueno, también la frase romper el corojo fue una llamada velada a la guerra de la independencia. Esto necesitaríamos más tiempo, pero ya que hay muchos historiadores en nuestro entorno, ahí lo dejo. El miraguano, que se llama Cocotrinax miraguana, es una planta decorativa y nos interesa mucho porque también es representante de un entorno de vida semidesértico, de un clima extremo, como el que nos promete el calentamiento global, muy vulnerable a la erosión de la tierra, que es otro de los problemas más profundos a los que nos estamos enfrentando. Se trata de situar la mirada naturalista moderna, la mirada de Humboldt, desde una perspectiva crítica, apuntando a la aleatoriedad que denota su señalamiento de estas palmas y no de muchas otras que se encontraban también en las lomas, y cuestionando la objetividad taxonómica, no solo por la imposición de una organización totalmente ajena al territorio y a sus habitantes, sino también por la ideología que el posterior desarrollo de este dispositivo clasificatorio supuso para los pobladores. El impacto de la biología en su forma taxonómica desarrollada en el siglo XIX tiene consecuencias hasta hoy en día en las especies vegetales y animales, muchas de las cuales perdieron su referencia ancestral, su sentido y su utilidad, convirtiéndose en objetos coleccionables del impulso enciclopédico occidental, pero también en los humanos, que fueron catalogados racialmente e insertados igualmente en una lógica jerárquica y un instrumento de explotación. Los no humanos y los humanos sufren similares consecuencias de la imposición del mismo aparato científico de sentido que fundamentó y colaboró tanto la clasificación utilitarista de productos vegetales y animales para su explotación como la discriminación social en castas cuyos efectos llegan a nuestros días. La deriva por el territorio con vecinos, vecinas y otras personas interesadas supone un desplazamiento paralelo pero diferente al realizado por Humboldt, que tiene como objetivo verse envuelto en las formas de existencia con otros, con otros. En términos artísticos, la deriva forma parte de las prácticas artísticas de vanguardia como Dada, surrealismo, la internacional situacionista o el arte de la tierra, el llamado land art. Consiste en dejarse llevar por los propios flujos del territorio compartiendo las conexiones que van surgiendo. En términos cognitivos, la deriva supone una forma de conocimiento asociado a la experiencia del cuerpo vivo en un tiempo y espacio determinado,
podríamos decir que la experiencia relacional, emocional y afectiva es precisamente el fundamento de lo que consideramos vivo. En sus estudios sobre cómo se organiza el ser vivo, la percepción y la interacción con otros, Humberto Maturana y Francisco Varela conciben el proceso vital no solo como un proceso autopoyético, sino también como un proceso cognitivo. Para estos autores, percibir, pensar y hacer no están alejados. Desde su visión constructivista, señalan la existencia de una multiplicidad de dominios cognitivos en correspondencia a ámbitos de acción relacionales. Distinguir, realizar operaciones, conductas, tener pensamientos y reflexiones son distintos dominios cognitivos que surgen, se producen en distintos campos de acción, que son a su vez campos emocionales. El acto de nombrar, señalar, representar, ilustrar, narrar, implica una posición y una relación de poder con lo nombrado, señalado, representado, ilustrado o narrado. La clasificación taxonómica y la contemplación poética suponen dos extremos de las formas en las que el humano moderno ha considerado el mundo a su alrededor. Estas formas de percibir y concebir la naturaleza propia de la modernidad son las que Humboldt proyecta en sus exploraciones en América, pero no son las únicas sensibilidades que podemos encontrar en este continente con respecto al mundo vivo en el que estamos inmersos. Una de las dimensiones más importantes que encontramos en Las Palmas, fundamentalmente cocoteros y palmas reales, que siguen en pie, en regla y en Guanabacoa, es su implicación ritual en formas de pensamiento que distan mucho de la proyección analítica de la ciencia moderna. La santería es una práctica cultural y religiosa que se practica en Cuba desde la llegada a principios del siglo XVI de los primeros inmigrantes forzados originarios de distintas regiones de África subsahariana occidental, vendidos y esclavizados para el trabajo en las haciendas e ingenios en desarrollo. Estos hombres y mujeres vincularon a sus orishas con los santos católicos como estrategia de supervivencia de la supervivencia de su identidad y tradiciones, conformando un culto que se mantiene vivo y en expansión hasta el día de hoy. El éxito de estas prácticas espirituales radica fundamentalmente en plantear no tanto la realización de milagros o la promesa de un mundo más allá de este, sino la resolución de cuestiones contingentes en la vida cotidiana, a través del conocimiento y el diálogo de elementos naturales del entorno. Las Palmas se sitúan en esta cosmovisión entre lo humano, lo natural y lo supranatural, y sus troncos son la materialidad del lenguaje que media entre ellos. Este acto de inscripción de escritura, que es una invocación, un mensaje y una llamada, implica al elemento natural, en este caso la palma, no como un objeto, sino como un agente intermediario que interviene activamente en el acto comunicativo, conectando los cuerpos del mundo biofísico, las almas del mundo humano y los objetos de los mundos sobrenaturales y simbólicos en una dimensión no dualista. Las palmas encontradas son agentes que apelan a una mirada transculturada en el sentido en el que Fernando Ortiz proponía pensar la identidad cubana, como un contrapunteo de diferencias, de perspectivas discordantes que evidencian experiencias de desarraigo, ajustes y reajustes de saberes en pugna. Seguir pensando la transculturación supone reconocer fuerzas dinámicas y resignificadoras y refuncionalizadoras de lo que compartimos como cultura y la importancia que las prácticas minoritarias, no hegemónicas, pueden tener en las formas de conocimiento universalizadas. En este sentido, podemos concebir que el concepto de naturaleza sigue
en un intenso proceso de transculturación en el que participan una heterogénea variedad de agentes del pasado y del presente, de lo local y de lo planetario, de lo imaginario y de lo físicamente actual. El pensamiento ecológico no solo considera una transversalidad de nuestras formas de entender el mundo, sino una invitación a seguir transformándolo. Ante la actual crisis ecológica que sufrimos en forma de pandemia y con el telón de fondo del cambio climático, puede resultar especialmente valioso encontrar formas de entender las relaciones con el entorno del que formamos parte, que desborden las perspectivas antropocéntricas que han demostrado una falta real de sustentabilidad. La participación comunitaria es el eslabón primario para la defensa del territorio, de la posibilidad de una concepción de territorialidad y de una cosmovisión. La visibilización de formas de existencia a través de la representación artística, implicando recursos poéticos, estrategias performativas y una interpretación colectiva de imaginarios, es, para mí, lo que estoy defendiendo, una posible respuesta proactiva a favor de la coexistencia en el mundo de pasados y futuros que seguimos habitando. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Loreto. Magnífica presentación. Te felicito mucho. Me quedé muy emocionado con todo lo que analizas y con todo lo que propones. No puedo dejar de mencionar que estuve recordando mucho las implicaciones que tuvo en México todo lo que investigó el Barón de Humboldt, que entre otras cosas sirvió para generar mapas que luego sirvieron para la invasión de México por parte del ejército estadounidense y de varios, bueno, de algunos paisajistas como Thomas Egerton, que eran espías que pintaban los hermosos paisajes que luego servían también de mapas para eso mismo. A Egerton, por cierto, lo asesinaron en Tacubaya. Entonces, bueno, pues este humanismo científico aquí al que se le das la vuelta de manera maravillosa, pues está cargado de sugerencias y vaya, qué ganas de tener la oportunidad, la experiencia de estar en este proyecto, de aprender de él y de disfrutarlo, algo que está junto siguiendo a Maturana, bueno, y sobre todo a ti. Pues aquí tenemos estas dos magníficas ponencias que reivindican, revaloran, resignifican, por usar una palabra un poco antigua, lo local, proyectado hacia lo planetario, en la también magnífica ponencia de Conan, sobre todo lo que significa esta maravillosa ficción japonesa y su paralelismo con situaciones de nuestro continente, que hay muchísimas, y por lo tanto, con la posibilidad de analizarlo también localmente, desde la verdad de la tierra y la comarca, que plantean situaciones así como las que pareciera tener esta caricatura, por así decirlo, estos dibujos animados y todo el sustrato teórico de Bauman que pareciera como fungir como bisagra. Y por otro lado, esta fuerza también de la comarca que trabaja Loreto en esta espléndida exposición. Abro las preguntas, comentarios al público participante. Déjenme checar, a ver si no me enredo en la tecnología, permítanme un segundo. En lo que le entiendo yo, aprovecho para agandallar y hacer una pregunta primero a Loreto. Entendí que era una instalación sobre las 3 palmeras que hicieron en La Habana,
¿Cómo es la pieza, esa instalación? ¿Qué materiales se usaron? Se me hizo muy interesante, muy llamativa. Nosotros estamos esperando a instalar nuestras palmas cuando ahora a mediados de noviembre ya se va a abrir un poco el Cuba como para entrar y salir, para moverse entre municipios, y no lo hemos podido hacer hasta ahora. Hemos hecho las derivas con algunas personas, pero tampoco son las derivas finales, digamos, siempre estamos en esa deriva porque vivimos en Guanabacoa, entonces Regla y Guanabacoa es interesante de unirlas a través de estos accidentes geológicos que son las lomas, que en un lugar tan plano pues se... Y lo que hemos organizado con Felipe, que es el coordinador de este centro Bahía, es el desplazamiento de un ejemplar de Gorojo, otro de Miraguano y otro de Palma Real, y ya tenemos los permisos para instalarlos ahí donde he descrito, ¿no? En ese lugar altamente, intensamente poblado de valor patrimonial y monumental. Entonces, más bien, por eso planteaba que estoy hablando de una obra de pospandemia que se ha ido desarrollando en la pandemia, junto con otros proyectos de estéticas vitales que no he traído aquí a la vista, pero que hemos estado muy en esa misma onda. Nuestro material en este tiempo, también desde Cuba, desde un lugar donde conseguir muchos materiales que consideramos, que naturalizamos como accesibles, se volvía complicado, sean tecnológicos o físicos, pues ha sido las semillas, las flores, los frutos, las maderas, los artesanos, la gente que vive cerca de Las Palmas, el clima, el suelo. Ese es nuestro material actualmente, y mucho el diálogo con los que están sobre la tierra. Eso ha sido digamos. Pero la pieza sí la planteamos como metodologías artísticas, como es la deriva y la instalación. Y bueno, tenemos, que forma parte de otro proyecto, pero estamos también buscando que una determinada palma de nuestro municipio, que está extinguida, pero que hemos recuperado, sea reconocida como monumento local. Eso, de alguna manera, como en esta misma línea de cruzar los valores culturales y los valores naturales, y hacer realidad eso que teóricamente siempre decimos, que naturaleza y cultura no son diferentes. Bueno, pues actuar desde ahí. Magnífico. Y de estos procedimientos del arte contemporáneo, entonces la deriva, mencionabas también el arte de la participación o relacional, ¿verdad? No me gusta mucho llamarlo arte relacional, porque Okay. yo soy de esa generación que leímos a Bourriaud en francés. No sé si es que no lo entendí bien, pero me parecía muy elitista y luego, pues, efectivamente, o sea, cuando conseguí ir al Palacio de Tokio, todo me hizo sentido, desde donde él hablaba, con un discurso absolutamente marxista, por otro lado, ¿no? Pero bueno, a mí siempre me gusta hablar como con las personas y ver de dónde están, y en ese sentido, yo escribí mi tesis doctoral, entre otras cosas, como reacción a por qué vamos a ponerle una etiqueta parisina en el siglo XXI, ¿no? Cuando ya París ya no es lo que era, y para mí pueden ser prácticas invertebradas, prácticas que tienen como finalidad, digamos, más que una contemplación estética, una experiencia compartida. No me atrevo casi ni a decir social. En este caso sería social si consideramos que hay sociedad con las plantas, porque a veces puede ser una relación de un humano y un vegetal solamente, pero ahí podríamos defender un tipo de sociedad, ¿no? Pero en cualquier caso, a diferencia de Humboldt, que sí sabemos y hemos estado leyendo en archivos
dónde se quedó en Guanabacoa y con quién trabó amistad y bueno, en fin, su breve paso por La Habana, que nosotros lo que hemos hecho es durante meses hacer este trasiego de un sitio para otro y hablar y intentar entender los flujos y las dinámicas existentes, ¿no? Diría a todos los niveles o sin tener en cuenta ningún nivel, o sea, mezclándolo todo. Eso, estar ahí y hablar con la gente y pasear con ella, hacer pequeños trayectos que nos llevaban a ver cosas y esto trasladarlo, no lo vamos a trasladar de forma documental a la sala de exposición, sí que va a haber una exposición, la exposición no tiene mucho que ver técnica, o sea, visualmente con lo que yo he presentado aquí, sino he querido hablar solamente de la instalación y de... Magnífico, muchas gracias, Loreto. Maestro Jesús Miguel Delgado, en este abordaje que hace de estos dibujos animados, que se aprecia muy bien este contraste entre las élites y los desplazados de la comarca que tienen que padecer los destrozos que logran las élites cuando están y cuando dejan las comunidades para ir a explotar otras y demás. Y en este paralelismo que usted establece con América Latina, ¿habría algún símil del héroe que plantea, algún símil de Conan en alguna ficción latinoamericana, algún paralelismo que se pueda hacer en torno a este héroe que conozca usted? Bueno, en primer lugar, si planteáramos esta situación del héroe digamos, en un personaje literario, podría ser la reconstrucción histórica que se han hecho por ejemplo, de algunas crónicas que hay acá en Perú, ¿no? Por ejemplo, la de Túpac Amaru, que muchas veces ha tergiversado su construcción, ¿no? Se ha visto como para el lado de las personas que se sublevan para, digamos, destituir o hacer actos terroristas, ¿no? Que por ahí a veces se ha desviado un poco la lógica, ¿no? Para respaldar ciertos grupos subversivos, pero no es tanto así. Es decir, la lucha que se ha establecido en ese momento ha sido para generar un contexto totalmente diferente, ¿no? El de la independencia del Perú en este caso, ¿no? Ahora, yendo un poco más allá, también se puede ver esta figura del héroe se ve no solamente en este anime, ¿no? Sino en muchas películas de ciencia ficción, ¿no? Donde están los héroes tradicionales Batman, Superman, ¿no? Que no están de acuerdo con ciertas intromisiones que han hecho estos villanos que han aparecido de repente, ¿no? Y han generado una especie de caos, desorden, ¿no? Ahora, si me pusiera a pensar un poco ese paralelismo, también es importante porque en Conan se plantea una situación que ya está establecida, ¿no? Se supone que es un mundo post-apocalíptico en el que ya rigen ciertos patrones de hegemonía, es decir, ya hay un grupo abusador, hay gente serializada, ¿no? Que trabaja para un propósito que no va de ayuda para estos personajes, ¿no? Sin embargo, en las ficciones actuales, por ejemplo, Batman, llega un villano, ¿no? En una sociedad que está totalmente pacífica, ¿no? Y así como viene este villano, también se va, ¿no? Sin embargo, en Conan la dinámica es diferente, ¿no? La sociedad ya está con una hegemonía ya implantada con abusos y atropellos y aparece Conan para surgir. Por eso hice también esa comparación con Túpac Amaru, porque, bueno, parte de Latinoamérica y imagino que en otros países, de los cuales conozco, cuáles serán estos seres patrióticos, ¿no? que generaron ese acto de independencia, ¿no? En cada país. Estaba pensando, me vino a la mente durante toda su presentación la tira bueno, no era tira, también eran dibujos animados en cómic, digamos, de Fantomas, que eso en México fue famosísimo, que Fantomas, el hombre increíble, lograba cosas que nadie más, y era la elegancia increíble, algo así se llamaba, y los guiones de esta tira
los hacían intelectuales como Carlos Monsiváis y gentes así. Bueno, Cortázar también participó en esta y en otras más, y eran un poquito como la revancha, ¿no? De que el coraje de toda esta situación que vivimos del capitalismo que entonces se vivía, no la globalización todavía, pero bueno, ya había una cierta revancha, un poco el encarnar una posibilidad ficcional que de alguna manera llevara a cabo lo que en la realidad no podía ocurrir. Eh, en, en Conan encontraríamos algunos elementos ideologizables. ¿Hay algo ideologizable en él o alguna ideología que transmita? ¿O es esta cosa un poco, no voy a decir neutra, en el sentido de que va más arraigado a la naturaleza y a impulsos humanos? Viéndolo de esa forma, considero que Conan es un personaje que busca eliminar cualquier tipo de injusticia, ¿no? Su ideología no iría para buscar un provecho de sí mismo, ni tampoco para que él se autoproclame, ¿no?, un héroe y reciba un fondo monetario o una ayuda por ese acto heroico, ¿no? Sino que él busca, a partir de esa sensibilización por los personajes esclavizados, busca que erradicar estas formas de violencia, ¿no? O sea, no está pro lucha de clases, digamos. Claro, es decir, más que nada, eliminar esta forma de criminalidad, ¿no? Me pondría a pensar quizá en el periodo narcoterrorista en el que se vivió con la presencia de Pablo Escobar, ¿no?, en Colombia, ¿no?, en la que la lucha contra el narcotráfico fue totalmente imperante, ¿no?, constante, hasta poder erradicarlo de alguna forma, ¿no? No se pudo erradicar por completo, pero se eliminaron estas formas de gobierno y de amedrentamiento contra el Estado, ¿no? Entonces, en caso de Conan, yo veo que la intención del personaje es eliminar y luego él retornar a su isla, ¿no?, y poder seguir desarrollando, pero sin tener ya conciencia de que hay personas que están siendo abusadas, ¿no?, sin tener conciencia de que hay personas que están viviendo injusticias y todo esto, ¿no? No sé si esta situación se podría relacionar con un acto en Latinoamérica, quizá por el contexto, las luchas que hay entre Estados Unidos con países orientales, quizá puede ser por ahí la relación, ¿no?, de que los latinoamericanos tenemos conciencia de ciertas injusticias que hay, ¿no? Y en esa parte a veces del ámbito intelectual, académico, intentan desarrollar categorías, defender la lucha por la libertad, la democracia, pero no hay todavía esa especie de salvador, ¿no?, que logre eliminar todos estos actos que provienen de una hegemonía más sofisticada, más poderosa también, ¿no? Muchas A mí gracias. me gustaría comentar algo sobre el salvacionismo, si puede ser, Por favor, porque sí me adelante. interesó mucho. Hace un tiempo en la revista del CENIDIAP, que en un número que editaba Amadís sobre ciencia ficción, publiqué un artículo que se llamaba La mente La mente colmena versus el héroe colectivo. Y de ahí sí me estuve un tiempo investigando en estos héroes, ¿no? Y me llamaba la atención de tu presentación, Jesús, que esto que ahora estás explicando, el salvacionismo de un individuo, ¿no?, una cosa muy paternalista de un individuo bueno, el platonismo, ¿no?, que sale que él sí ve la luz, que él sí lo ve bien. Y justamente me recordaban unas palabras de Cortázar, ahora que Luis tú lo mencionabas, en una obra de teatro increíble que tiene, que se llama Los Reyes, que le da la vuelta al mito del Minotauro, de Teseo, ¿no? Teseo realmente finalmente el Minotauro se suicida ya ya por piedad de Teseo, ¿no? Pero Cortázar en esa obra de teatro dice que los héroes no pueden pensar, ¿no? No sé si lo dice de forma derridiana, del pensamiento piensa por mí, no. Me da la impresión de que es más simple, es como que Cortázar, o sea, esa retórica del héroe no, pues no, y sobre todo digamos, de un héroe individual. Y lo que sí me quería recordar es otro cómic, una tira cómica que se publicó
desde los años 50 en Argentina, que se llama El Eternauta, de Germán Héctor Oesterheld y dibujado por Francisco López Solano, que es brutalmente actual. Empieza con una nieve sobre Buenos Aires que es radiactiva. Bueno, y ahí hay una defensa directa y muy, muy ideológica del héroe colectivo. No hay un héroe, sino es un grupo de personas. Digamos, es muy triste porque el autor de esa tira, una vez que desaparecieron a sus hijas, él ya era mayor, pero se metió a buscarlas y también lo mataron a él, lo desaparecieron a él en los años 70. Entonces, de alguna manera, su Eternauta es una historia ya mítica y muy, muy paradigmática Y luego la tercera relación que me gustaría compartirles es, la dan los zapatistas en su página, que ven que escriben mucho y escriben ciencia ficción y tienen una idea del héroe también, de cómo debe ser ese héroe, con qué lenguaje debe de hablar, con quién debe de compartir, ¿no? su visión. Entonces yo sí siento que ese héroe individual desde muchas prácticas políticas latinoamericanas ha sido contestado. Aun cuando sea un niño, ¿no? Ese hombre fuerte que puede salvar a los otros que no tienen, digamos, recursos para salvarse a sí mismos, no, para mí no deja de ser un agente muy colonial, como que paternal y salvacionista en el sentido platónico y cristiano, claro. Claro, sí están en ese filo, sí. Me preguntan aquí, Loreto, ¿involucras en esta investigación algo de México, algún pueblo originario, algún pueblo étnico de México? Pues la verdad que no sabría decirlo, ya que no diferencio mucho entre objetos de estudio contantes y sonantes. Yo llevo más de 1 año y medio en Cuba encerrada y pienso con ellos, actúo con ellos y estoy en ese territorio. No dudo que haber vivido tanto tiempo en México me haya enseñado todo lo que estoy diciendo ahora, pero en concreto me preocupa mucho siempre cuando investigo, cuando hago un contacto profundo con el conocimiento y con la acción actual, ¿no? Actual presente, quiero decir, no por actual por lo último del último, sino de la presencia real, me atrevería a decir. Y por otro lado, muchos de los autores que he citado, pues han sido formados en México o son autores relevantes, aun cuando no sean mexicanos, ¿no? Arturo Escobar creo que es argentino, Viveiros tampoco es mexicano. Sí, no tengo referencias en concreto. En todo caso, me parece que estoy hablando de regiones casi naturales, de los Andes, de las islas, en este caso, de lo endemismo, que es muy propio de las islas. Si me pusiera a hablar de palmas en Colombia, por ejemplo, tendría mucho más trabajo que hacer. O en Perú. Pues o en México, por supuesto. No, muy bien, pues te felicitan mucho. También a ti, Jesús, si me permites hablarte también de tú. Es también muy interesante lo que comentabas, Loreto, sobre el héroe, que también, no sé si compartan esta opinión, aunque tú lo decías, el héroe muchas veces en el contexto latinoamericano es, sin quererlo, un colonizador más, o es alguien que viene a la salvación, a la redención social, pero está imponiendo un código completamente colonialista. Y esta es siempre como la sospecha, ¿no? O esa preocupación que se tiene tanto en las etnias como digamos a nivel social en ciertas comunidades. Que vamos, esto es típico en el siglo XIX, por ejemplo, en varios ejemplos, inclusive entre algunos independistas,
tenemos así como cierto recelo, ¿verdad? A cómo empezarlos a ver qué querían en verdad en un determinado momento. La independencia criolla o sí de todo el país o a qué intereses respondían. Entonces, bueno, pues es muy interesante. Y en el trabajo, te quería volver a preguntar, Loreto, en el trabajo con las comunidades, ya no lo llamaré relacional de ninguna manera, tienes toda la razón en hacerlo notar. En este trabajo, de pronto, uno se encuentra en esa disyuntiva con las comunidades. Hay de alguna manera un intercambio. Es decir, yo vengo aquí a proponer esto y uno da y recibe, es como recursivo. ¿Hasta qué punto hasta qué punto es un desafío de no imponer, yo quiero este performance colectivo, todo el mundo va a barrer la calle, por ejemplo, y hasta qué punto uno tiene que ver cuál es la necesidad real de la comunidad? ¿Se han topado con esta disyuntiva en su trabajo o no tanto? Por supuesto, en mi trabajo y en mi vida. Yo estuve viviendo en Bolivia un año trabajando con Médicos Sin Fronteras en un proyecto para el Chagas y trabajamos con la población normal de un pueblo normal que se llama Entre Ríos, que está en la provincia de Tarija, y bueno, ahí hay una comunidad grande en esa provincia, son inmensas, porque Bolivia es inmenso, aunque siempre la vemos chiquitica en los mapas, es enorme, y de guaraníes, ¿no? Una comunidad muy nutrida. Y un problema que hablé y que descubrí en ese tiempo era un cierto recelo y bastante enemistad que se generaba entre los campesinos digamos, que vivían en el pueblo y la comunidad guaraní que estaba recibiendo a todas las ONGs posibles. Curiosamente, una zona donde luego se descubrió la balsa de gas natural más importante de Sudamérica, ¿no? Entonces, de ahí aprendí lo importante que es pensarse el concepto de comunidad y en qué sentido esa también es una taxonomía. Nosotros, hablo por Luis también porque estamos trabajando juntos, intentamos ser muy conscientes y no seleccionar de forma racial ni cultural a nuestras personas con las que hacemos los proyectos. En este caso me refiero a vecinos y vecinas, pero entiéndanme que eso es una comunidad bastante fluida, bastante ambigua, quiero decir, que no está regida por símbolos necesariamente unidos. Además, Regla y Guanabacoa, que son los vecinos de los dos municipios con los que trabajamos, son enemigos acérrimos de toda la vida y unos tienen unas ideas muy claras sobre qué es ser de Regla y otros qué es ser de Guanabacoa, y los de Regla siempre van por el medio de la calle, por ejemplo. O sea, si esto es un rasgo característico de una comunidad. Y luego, por supuesto, la comunidad artística. Este proyecto se va a presentar en la próxima Bienal de La Habana como parte no de la sección oficial, sino de la programación de Centro Bahía, y no tenemos ningún problema. Es más, nos parece bastante interesante que ya salgan los turistas culturales del centro de La Habana, del Vedao y de las zonas que de alguna manera un turista visita en Cuba, en la ciudad, y que atraviesen la bahía y lleguen a nuestros municipios que son diferentes y en una parte rurales. Entonces ahí sí, por ejemplo, nos pensamos mucho como nosotros que no somos, que antes de la pandemia no éramos rurales, pero que después de la pandemia, ya con todo lo que hemos sembrado y todo lo que hemos tenido que preocuparnos por la tierra, nos hemos vuelto un poco más cercanos a esos ciclos. Pues cómo hablar con vamos a decir, no sé si comunidades, pero sí esta condición de lo rural, que además en Cuba está muy extendida al no ser un país industrializado, y muy poco, igual que en Argentina, Sarmiento se preocupa desde el principio por ese personaje rural. En México, que les voy a decir, toda la identidad sale de lo rural.
pues como que en Cuba el citadino habanero no piensa Guanabacoa y Regla como espacios rurales, y sí lo son lugares totalmente agrestes casi. Y todo mi respeto con la escultura social de Boix, que es verdad que lo de barrer ahora mismo igual está un poco desfasado, pero barría los restos de folletos que tiraron en un 1 de mayo en Berlín, cuando eso significaba algo. Y luego su obra de los 7.000 robles es bien interesante, porque ahí él crea toda una estructura real y logística para trabajar con estudiantes de agronomía de Kassel, y para que incluso esa obra, cuando él muere, se continúe haciendo. Por supuesto que no plantaron 7.000 robles, pero quiero decir que aun cuando Boix siempre ha sido importante en mi vida, ahora mismo lo reivindico quizá más porque me estoy acercando un poco a sus estrategias poéticas. Perdón. Muchas gracias por tus comentarios, Loreto, qué interesante. Bueno, ahí tienes que armar todo un seminario sobre Boix y pues toda la actualidad que tiene, definitivamente. Y maestro, Eugenia García L. pregunta si Vargas Llosa, en su novela En la guerra del fin del mundo, aparece el consejero, si este personaje de alguna manera puede ser un poquito este héroe, si es heroico, me dice, ha de ser en los términos de Conan. Sí. No creo que ese sea el caso, ¿no? Ya que este personaje de la guerra del fin del mundo lo tergiversa un poco, justifica el proceder del Estado, ¿no? Para enrumbarlo hacia un propósito totalmente egoísta y totalmente suplantador, y lo que usted también estaba señalando, ¿no? Colonizador, ¿no? Incluso podría asociarse esta figura del consejero con la de Pablo Escobar, ¿no? Por ejemplo, al ver algunos documentales sobre este periodo que les había mencionado de Colombia, muchos de los pobladores que están en esta zona de Medellín consideran a Pablo Escobar que ha sido su héroe, ¿no? Y lo justifican por miles de razones, ¿no? Porque les ha dado vivienda, alojamiento, comida, educación, etcétera, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido uno puede validar la concepción del héroe que se ha ido tergiversando a lo largo del tiempo, ¿no? Como otras nociones también, ¿no? Por ejemplo, acá en el Perú se está tergiversando el concepto de comunista, ¿no? Y las personas que no están a favor de la posición ultraderecha son comunistas o son terroristas, en el peor de los casos, ¿no? Entonces, esos conceptos se están desvirtuando, y debido también a falta de información, ¿no? Es decir, una persona no tiene bien claro los conceptos teóricos, incluso si uno no ha revisado a conciencia, ¿no? Lo que ha sucedido en la historia, entonces va a caer en estos errores de emplear términos que no son los adecuados, ¿no? O hacer una mala interpretación histórica, ¿no? Y bueno, eso es lo que le podría responder, ¿no? Por el momento no recuerdo muy bien esta novela de Vargas Llosa, lo he leído aproximadamente en el 2012, pero sí me acuerdo más o menos cuál era este propósito del consejero, ¿no? Que un poco se había asociado con los lineamientos religiosos y todo esto para poder manipular un poco la conciencia, ¿no? A través de actos de irrupción a la sociedad y todo esto, ¿no? Sí, yo también la leí hace mucho, pero sí recuerdo que es este líder religioso que poco a poco va ganando terreno en Bahía, ¿no? Creo que es en Bahía, y que aparecen los yagunzos, estos guerreros que se esconden en la selva y de pronto aniquilan a los ejércitos que llegan, y finalmente triunfa el consejero e impone pues es bueno, no recuerdo, jesuita no era, no, pero en fin, impone una orden religiosa potentísima hasta que, bueno, no cuento la historia para no destriparle el cuento a nadie,
pero hasta que llega una confrontación con el Estado tremenda, pero bueno, es más en este sentido de la creencia, de la fe, ¿no? El consejero, claro, no tendría un equivalente al héroe social Conan, es otro tipo de heroicidad, si se quiere ver así. Maestro, ¿qué temas estás trabajando ahora? Ya, justo actualmente estoy ya por presentar mi tesis de maestría que está relacionada con el concepto de macrocriminalidad en esta obra de García Márquez que se llama Noticia de un secuestro, ¿no? Que recopila justo todo lo que ocurrió a fines del siglo XX, ¿no? En Colombia, ¿no? Se incorporan los secuestros, ¿no? La vida política, la corrupción, los atentados que producen el cartel de Medellín, Pablo Escobar, ¿no? Y bueno, todo esto lo he tratado de dar un enfoque a partir de los estudios culturales, ¿no? Buscando un poco las teorías de la sociología, la antropología y bueno, también la criminología misma, ¿no? Y bueno, a la vez siempre estoy tratando de desarrollar algunos artículos, ¿no? Que he venido haciendo desde el año 2007 hasta la actualidad, ¿no? Tengo un montón de trabajos que he hecho durante la universidad y bueno, los estoy corrigiendo, avanzando y bueno, es lo que me interesa, ¿no? Lo que mencioné al inicio de mi presentación, ¿no? Enfocado en temas de literatura, cine, cultura también, ¿no? Magnífico. Pues muchas gracias. Yo quisiera hacerles una pregunta un poco general a los dos, quien guste responderla, si son los dos, qué mejor. Eh, a propósito de el ser latinoamericano, a raíz de la globalización en México, por lo menos, vino un debate muy fuerte sobre si teníamos más relación con el norte, somos más América del Norte en el sentido de que estamos más ligados en la economía, en la política con Estados Unidos y que entonces debíamos desmarcarnos del concierto latinoamericanista, del discurso latinoamericanista. Otros autores, digamos, en este sentido, también aplican algo similar en países que están en el sur. Entonces ponen en duda esta pertinencia de la conciencia latinoamericanista en función de la poca conexión que existe entre nuestros países a niveles económicos, sobre todo. ¿Tendrían alguna opinión al respecto? Bien, para empezar, está muy bien digamos, esa duda, esa incógnita que se pretende entablar, ¿no? Yo citaría una idea que desarrolló Slavoj Žižek, que él dice lo siguiente, él dice que aplicar una solución que se realizó hace muchos años no es aplicable en los contextos contemporáneos, ¿no? Y muchas veces, a veces las personas quieren traer un problema del pasado y lo quieren solucionar con las mismas estrategias, las mismas tácticas. Por ejemplo, ahora, en la actualidad, los medios de comunicación que se transmiten a través de la televisión, ¿no? No son los únicos. Tenemos otros recursos. Una mentira que se pueda plasmar en un canal de televisión automáticamente puede ser desmentida por una red social, ¿no? Y puede ser cierta y puede tener mayor peso todavía, ¿no? Entonces, las soluciones van evolucionando, no se pueden aplicar lo mismo. Ahora la gente puede ser mucho más astuta con el uso de las tecnologías. Que hace muchos años, cuando existió, por ejemplo, el comunismo o existieron otros acontecimientos históricos, ¿no? Como no sé, la formación de las Naciones Unidas perdón, esta separación entre países, ¿no? Alemania Oriental o con Alemania Occidental, ¿no? O tantos otros acontecimientos históricos, las soluciones que les han brindado en ese momento ya no son actualmente posibles ahora, ¿no? Entonces, en el caso de Latinoamérica, al menos yo percibo que siempre se están repitiendo procesos que en Estados Unidos se han desarrollado, ¿no? Llega un poco tardío y a veces también llega un poco tergiversado, ¿no? Y un caso concreto es el caso de las elecciones de Estados Unidos, ¿no? En que el Donald Trump pronunciaba desde un inicio de que había fraude electoral.
y sí, se cerraba en esa idea, y por más que se demostró y por más que él no tenía pruebas, no tuvo ninguna repercusión adicional, ¿no? Y todas las personas que protestaron en ese momento que había fraude están siendo ahora juzgadas, ¿no? O están siendo metidas en prisión, ¿no? Y eso mismo ha acontecido acá en el Perú, ¿no? El sector de ultraderecha ha proclamado este fraude electoral desde el inicio eh, para no permitir el mandato de este candidato que, bueno, salió elegido y tuvo que afrontar muchas desigualdades, ¿no? Y ahora, también para terminar, considerando cuál sería la noción de ser latinoamericano, ¿no? El latinoamericano, yo me pongo a pensar lo que se ha desarrollado particularmente en el siglo XX, ¿no? Que ha sido una lucha democrática, ¿no? La preservación de los derechos, ¿no? La lucha ante estas inconsistencias de la hegemonía, ¿no? Que actualmente no se nota, es decir, es otro contexto, es decir, estamos plagados de desinformación. Y la desinformación a veces puede atacar a nuestros grandes referentes, ¿no? Por ejemplo, Mario Vargas Llosa siempre fue un gran referente de la democracia y de cualquier otro pensamiento que atacara los sistemas, ¿no? Y en la actualidad, al menos es una representación de una persona que ha sido desinformada y llevada incluso a posiciones de ultraderecha, ¿no? Que están en contra de cualquier tipo de democracia, ¿no? Eso podría señalar. muchas gracias. En- pues vamos cerrando la mesa. Pues les agradezco muchísimo, fueron muy interesantes sus ponencias. En nombre de los organizadores del CENIDIAP también se los agradezco mucho y tengo el privilegio de tenerlas aquí conmigo, las voy a releer también con mucho entusiasmo. Pues muchas gracias, maestro. Eh, un segundo, por favor, aquí está, creo que está entrando otra pregunta. Déjenme. Bueno, no, los felicitan mucho a los dos. Pues muchas gracias, maestro Jesús Miguel Delgado del Águila, y muchas gracias, doctora Loreto Alonso, por sus ponencias, por sus comentarios. Reciban un abrazo y las felicitaciones. Y los invitamos, recordamos que vienen a las 6 de la tarde la mesa 8, titulada Utopías y Distopías desde el hoy, que es mañana. Pues muchísimas gracias a los participantes, muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes, que tengan muy buena tarde. Hasta muy pronto. Mucho gusto, maestro, y qué gustazo, Loreto, que coincidimos. Gobierno de México.